Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio desde la cabina. Aquí Sandra. Aquí Jessica. Este día vamos a hablar acerca de un tema de nutrición Sumamente importante. y lo hemos titulado La fuerza de la nutrición hospitalaria. ¿Y qué tema, verdad? Porque muchas veces, y creo que era lo que conversábamos antes de empezar a grabar, la nutrición hospitalaria es algo que tú no ves relevante hasta que no notas cómo el curso de la enfermedad puede verse mejorado o detrimentado cuando hay un adecuado soporte nutricional o cuando no lo hay. Me voy a permitir quizás en este tema en particular, Sandra, quizás hacer como un paréntesis porque los que ya nos escuchan saben que uno de los pilares para nosotros es datos y no relatos, cuando de bienestar y salud se trata. Pero yo creo que el tema lo amerita en el sentido que no hablamos de la importancia, como tú bien lo decías, de la nutrición cuando estamos con pacientes críticos, delicados, que vos no pensás, lo que menos se te pasa por la cabeza es la nutrición. Lo que tú ves es el tratamiento médico. Claro, porque estás inmerso en todo eso. Las personas que me conocen saben que en un par de años, tú ya sabes esta parte de la historia. En el caso de mi mamá, que estuvo 1 mes y medio en este proceso de estar ingresada en el hospital, justo ella tenía un diagnóstico bien crítico, y era la palabra crítica, donde estaban pasando una serie de cosas que tuvo que estar en cuidados intensivos. Es decir, sí era este paciente del que queremos referirnos en este episodio, donde hay ciertos cuidados que se tienen que tener, ¿no? Yo lo voy a hablar del lado de la familia. Creo que tú no logras darte cuenta de la dimensión de lo que se está pasando en ese momento. Pero en este caso en concreto con mi mamá, después de ese 1 mes y medio que se hace toda una serie de procedimientos médicos y que te hablan, de hecho los doctores te explican todo en los términos médicos, pero de estos procedimientos puntuales, ¿no? Relacionados al diagnóstico que en ese momento se tenga. Pero en ningún momento recuerdo en particular esta énfasis o sugerencias o llamarles recomendaciones de la importancia de la nutrición. De hecho, no lo tengo tan claro como algo de lo que se hablara. Obviamente, el caso de mi mamá fue por fases. Primero, una fase donde estuvo completamente aislada, inconsciente, en un proceso literal de cuidados intensivos. Pero una vez sale de esa fase, a mí lo único que recuerdo de nutrición fue una dieta blanda. y que ahí, ¿verdad? Entran muchísimas cosas, pero vos justo en esos momentos tampoco reparas de tratar de entender de qué se refiere, y como tampoco se te hace mucho énfasis, es fácil que pase de largo. Después que mi mamá sale del hospital, mi mamá sale en una condición que a mi ojo, y quizás ahí se me vendría bien o me favorecía el estar de un poquito del lado de la salud, ¿no? A mi ojo y a mi observación, como mi mamá físicamente se ve que necesita ayuda para movilizarse, pero en los papeles que te dan, en ningún momento lleva una indicación de sugerencias nutricionales, solo la dieta blanda. Entonces vamos a casa, yo veo que a medida van pasando los días, obviamente era un proceso de recuperación, de movilización, pero yo considero, bueno, mamá, realmente creo que es importante una evaluación nutricional. O sea, fue porque se me ocurrió, imagínate, así de una manera muy particular. Entonces buscamos la nutricionista, que saludos a la profesional porque es realmente buenísima, Joana Samayoa. Entonces vamos con ella. La Lix Samayoa la conocemos, ¿verdad? Sí, saludos, es realmente buenísima. Y ella hace una evaluación integral. Mi mamá tenía bastante debilitado el aspecto de la fuerza. No tenía fuerza. En la evaluación que le hizo la licenciada, no había fuerza, no podía sostener algo porque no podía. Y aparte de eso, la masa muscular también afectadísima. Entonces empezamos un proceso nutricional que había que ayudar a que ella tuviera una alimentación realmente bien específica para que esa masa muscular fuera poco a poco, obviamente, volviendo. Restableciéndose. Imagínate. Y sobre todo ella nos hacía énfasis la fuerza. Es que no hay fuerza en la evaluación hasta después de una segunda evaluación, de haber seguido el plan nutricional, sí ya vimos viendo estas mejoras y fue un poquito este proceso lento. Pero lo que yo les comparto, y es una experiencia más del lado de familia, es que no tenés conciencia de la importancia que tiene. Y lamentablemente a mí me pasó que tampoco recibí esa orientación, que me dijeran, mire, su mamá ha tenido este diagnóstico, por lo tanto, después de 1 mes y medio
en cuidados intensivos la importancia que tienen los procesos nutricionales para la recuperación, llamarla integral, porque creo que aquí es donde queda de manifiesto que muchísimas veces vos ves la salud, es bien reduccionista lo que voy a decir, pero solo donde te está doliendo, ¿no? Como me está doliendo esto, esto es lo que estoy tratando. Pero dejar de lado un sinfín de variables y la salud no es solo una cosa. De hecho, el concepto, ¿no? Es muy amplio. Y creo que esta experiencia viene bien en el sentido de tratarlas con profesionales y por eso ahora tenemos nuestra invitada. Que ahora voy a estar confundida a cuál Sandra le hablo porque las dos Sandras. A nuestra querida experta. Claro. Entonces es importante que tú como profesional, Sandra, nos puedas ayudar y el tema, la relevancia. Sandra Serpa, por favor. Ya ven, ya empecé confundiéndome. Porque sí son de esos temas que no sabes la importancia que tienen porque no están dentro de esta información valiosa que recibís o el acceso a tenerla como parte de, porque al final no es aislada, es parte de, o debería entenderse así, ¿no? Es correcto. Y aquí sí le quiero dar el foco a Sandrita, como yo le digo de cariño. A ella le gusta que digamos Sandra, pero pues yo le digo Sandrita. Ella tiene una amplia experiencia en el ámbito de la nutrición hospitalaria y pues por ello me siento muy contenta de que nos esté acompañando y a medida tú nos comentabas, Jess, esta experiencia, yo pensaba, hay un diagnóstico para esto, hay un nombre para esta condición y es sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular debido a la falta de ingreso de nutrientes adecuados y la falta de movilidad. Estuvo encamada por tanto tiempo y ya luego tenía que haber un proceso también de rehabilitación. Pero pues Sandrita, que es la experta, nos va a explicar más a detalle. Pasa aquí, Sandra? Exacto. Y cuál es la importancia en este sentido de la nutrición intrahospitalaria o el soporte nutricional, si es el caso, en el contexto de pacientes críticos, como era el caso de tu mamá. Y que la familia tenga esa información. Es porque correcto. Cuando el paciente sale realmente, muchísimas veces, este tipo de paciente va a depender de los cuidados en casa. En casa. Sí. Bueno, primeramente agradecerles la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes y precisamente qué bonito que aborden ese tema que muchas veces se deja a un lado, ¿verdad? O quizás no se toca de la manera adecuada. Y precisamente como mencionaba Jessica, con respecto a su mamá, creo que le pasa a muchas personas en nuestro país, ¿verdad? Que no tienen el conocimiento o no se les brinda el conocimiento adecuado a nivel hospitalario y se van con esas deficiencias o limitantes a casa y el paciente en vez de mejorar, creo que empeora si no se lleva a un profesional de la salud, en este caso el nutricionista. Y con tu pregunta, Sandra, doble Sandra, la intervención a nivel intrahospitalario, ese abordaje que como nutricionistas damos es totalmente importante porque se debe brindar en las primeras horas, donde tenemos que evaluar como nutricionistas clínicos hospitalarios cómo entra en el estado nutricional del paciente, porque muchas veces ya viene con un estado nutricional depletado. Sí. O muchas veces ya ha estado en otro hospital y cuando llega a nosotros de un hospital de referencia ya lleva con desnutrición o con sarcopenia, pero ya estaba con un riesgo nutricional previo a su ingreso. Es importante también el diagnóstico con el que el paciente ingresó a ser llevado un paciente crítico o ser nombrado un paciente crítico y desde ahí partir, ¿verdad? Eso es como para nosotros lo más importante, el diagnóstico médico en el que entró. También las patologías de base con las que el paciente ya tenía previamente, que eso se va sumando, y el estado nutricional previo y con el que se va monitoreando a medida que está hospitalizado. El paciente entra y entonces la evaluación inicial. Sí, tenés que hacer un tamizaje nutricional. En este sentido, lo tenés que adaptar de acuerdo a la edad, porque hay tamizajes para adultos mayores, por ejemplo, o personas menores a esta edad. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas considerando, la herramienta ya está estandarizada y te va dando los criterios que tú tenés que considerar y hay un puntaje. Y esto te indica el riesgo nutricional de este paciente. Por lo tanto, tú tenés que adaptar la terapia o la intervención a este riesgo y el monitoreo, por supuesto. Entonces, en el caso que tú nos planteabas, que es un paciente crítico, el monitoreo tiene que ser más constante
y evaluar qué tipo de soporte nutricional se le tiene que dar, porque Sandrita nos decía, pues sí se siente como extraño, como que estoy hablando en tercera persona, pero muy bien nos mencionaba que tú tenés que evaluar el estado nutricional de ingreso y no solamente el diagnóstico de ese momento, sino que es un historial médico que tú tenés que revisar, porque no es que, por ejemplo, esta persona ingresa por una patología cardíaca que tenía en crisis, pero padece de diabetes, padece de enfermedad renal, por ejemplo. Entonces eso es algo que tú no puedes dejar de lado. No lo puedes obviar. Exactamente, y no por tratarlo del momento, lo demás desaparece. Y es justo lo que Sandrita nos menciona y es, creo que, uno de las, digamos, desafíos, pero también oportunidades que como nutricionistas clínicos se tiene, pues. Y esto implica, Sandra, que, por ejemplo, hay de planta de base un profesional de nutrición en los hospitales. Es decir, es esa, por decirlo de alguna manera, como este profesional que tiene que tener ese acompañamiento desde el primer momento. ¿Esto es usual en nuestro país? ¿Realmente estamos así? A nivel nacional y hablando como un poco de a nivel público, sí hay como limitaciones en cuanto al recurso de nutricionista, ¿verdad? Rara vez se logra abarcar al 100% a todos los pacientes ingresados. Por la demanda. Por la demanda, pero sí se hace como más relevante al paciente crítico porque este paciente se prioriza porque tiene una demanda específica, tanto la vía de alimentación como la cantidad de requerimientos calóricos proteicos que está demandando. Es un paciente crítico, entonces por eso se le da la prioridad. Sin embargo, no se cuenta con el recurso suficiente a nivel nacional para darle como ese abordaje oportuno y continuo, porque no solo es darle un abordaje de primera vez, sino que darle ese seguimiento continuo a medida que el paciente va progresando. Y qué importante lo que estás diciendo, porque no es puntual. Es decir, ya fui, hice la evaluación. Me imagino que esto está relacionado para ir monitoreando el progreso e ir haciendo reajustes en este tipo de evaluación. Exacto, porque el paciente puede ingresar por un ACV, por una accidente cerebrovascular, una cetoacidosis diabética. Entonces, para nosotros, sí, el estado nutricional es importante, pero sin embargo, tenemos que ir valorando exámenes de laboratorio. ¿Qué va subiendo? ¿Qué va bajando? Si el sodio, el potasio, magnesio, fósforo, cómo vamos a estar manejando los volúmenes de fórmulas o el tipo de alimentación que se le está brindando al paciente. Por ejemplo, si mi paciente necesita 1.600 calorías, pero es un paciente crítico, yo no voy a iniciar con 1.600 calorías. Yo voy a valorar, si el estado nutricional del paciente, el diagnóstico médico, los datos del laboratorio. Si los datos del laboratorio están alterados, yo le puedo dar hasta un síndrome de realimentación por quererle dar el 100% de alimentación a mi paciente a pesar que él lo necesite. Porque yo no sé cuánto tiempo ha estado él nada por boca o en inanición o si ya venía desde casa. Entonces yo empiezo con un volumen del 25% que le llamamos trófico y con eso parto, o sea, esa es mi partida. Uh-huh. Y de ahí yo voy monitoreando para ver si es progresivo, si es progresivo o me voy manteniendo. La respuesta que tiene el paciente con este primer ingreso de alimentos, pues ahí si los reajustes que vas haciendo. Dijiste algo que me parece bastante importante. Supongamos que el paciente está en esta categoría crítico. Se alimenta de manera... Ahí es de evaluar si se alimenta por vía oral por ejemplo, o si es un soporte nutricional enteral, que eso se refiere que a través de una sonda, pero estás utilizando el tracto digestivo, porque hay diferentes tipos de soporte. Empezamos con el oral porque nuestro objetivo, si el paciente lo permite, el objetivo es mantener funcionando el aparato digestivo. Si la para vía que no oral, se paralice. Exactamente, o para que no se atrofie, por así decirlo. Y si el paciente esto no lo tolera, procedemos a la nutrición enteral. Y luego, ¿con cuál finalizamos? Con la parenteral. O mixtas. No, pero espérenme, háblenmelo. Yo soy la familia. Porque estamos con de verdad que sí, porque justo yo creo que es tan relevante lo que estamos diciendo que me interesa así significativamente que quede claro. Cuando te estás refiriendo a esto, por ejemplo, ¿cuál dijiste? ¿El oral? Enteral y parenteral. ¿Qué es?
las diferencias. Sí, seguro quienes nos están escuchando tendrían que es como de manera simplificada. Usualmente la mayor cantidad de pacientes críticos muchas veces están sedados o están Claro. en una situación o circunstancia que ellos no pueden ingerir la alimentación, así como nosotros hacemos a través de la vía oral. Sin embargo, hay diferentes soportes, como mencionaba Sandra. Uno es a través de la sonda. Puede ser sonda nasogástrica, que cabal es una sonda que se coloca en la nariz y que llega hasta el tracto gastrointestinal, o también puede ser orogástrica, que se coloca en la boca y va siempre a nivel gástrico, o también cuando el nivel gástrico por alguna situación está contraindicado colocar, la sonda está allá, colocamos una sonda nasoyeyunal. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen el esfínter esofágico comprometido y pueden tener reflujos o tienen vaciamiento gástrico o tienen vaciamientos gástricos súper lentos. Entonces esto puede causarles a ellos broncoaspiración porque pueden regurgitar alimento. Entonces muchas veces se ponen sondas nasoyeyunales también para prevenir cualquier efecto secundario, es decir, en algún al paciente. intestino. Porque tú puedes introducir una sonda en la nariz que llega hasta el estómago, pero si el estómago no está funcional en ese momento, la sonda tiene que llegar hasta el intestino directamente. Entonces ese es un tipo de soporte nutricional que, como bien decía Sandrita, te voy a terminar diciendo, Sí. Está indicado en pacientes que la vía oral está contraindicada, que están sedados, pero que el objetivo es mantener funcional el aparato digestivo, pues, o el gastrointestinal. Exactamente. Y luego, porque hay un tiempo también en el cual tú podés mantener este tipo de soporte nutricional. ¿Cuánto tiempo es? Usualmente a nivel hospitalario pues es prolongado, más de 15 días, más de 30 días. Eso sí, ¿verdad? La indicación del cambio de sondas, porque si no hay crecimiento sobrebacteriano, entonces va a causar alguna infección directamente al paciente y en vez de causar un favor, se le va a causar como un efecto secundario. Entonces es importante que en el tiempo que el paciente esté teniendo la sonda, tanto nasogástrica como nasoyunal, es el recambio de sonda, ¿verdad? Porque sí hay pacientes que yo he conocido que hasta 3 meses o más. Pero se puede progresar, por ejemplo, si el paciente lo tolera, a soporte nutricional parenteral. ¿A qué nos referimos con eso? Que es a través de la vena. A través de la vena es que se le suministran todos los nutrientes al paciente, pero la desventaja, por así decirlo, es que el tracto gastrointestinal está sin no estímulos. No hay esa estimulación. Exacto, entonces puede atrofiarse y por ello también Sandrita mencionaba que puede darse a través de nutrición parenteral y nutrición enteral, o sea, hacer un soporte mixto para pues que el paciente no tenga efectos secundarios adversos ya cuando reciba el alta. Y va por fases, me imagino. Digamos, una vez finalizamos y supongamos que el paciente ya está en una etapa, vamos a poner... De recuperación. Sí, de recuperación. Ahí empiezan poquito a poquito, entonces con una alimentación oral. Entonces va progresando también, me imagino, no es cualquier alimento. Uh-huh. Ahí la importancia de que sea un profesional y que se evalúe, porque, ojo, yo he escuchado mucho de, es que no lo quiere comer, que obviamente no uno esté en un estado que te va recuperando y pueden haber este tipo de conductas de no quiero comer, no me apetece, pero la importancia de ir introduciendo los alimentos progresivamente. Sí, y la consistencia también va a depender mucho, porque tenés que evaluar si, por ejemplo, es una persona que tiene todas sus piezas dentales, que si no tiene intolerancias alimentarias y, como también mencionaba, el volumen, la cantidad de alimentos, porque es normal luego en casa esperar, no, pero es que tenés que comer, si no te vas a desnutrir o porque no se come todo y esta preocupación de los volúmenes. O lo opuesto, ¿no? Darle lo que sabes que le gusta, aunque no esté indicado a lo mejor por la profesional, pero en la angustia de querer que tu familiar empiece a alimentarse, decir, pero es que esto le gusta a él, entonces se lo voy a dar así. Pero no sabes entonces si ese alimento realmente puede ser contraproducente en fase sería, ¿no? Uh-huh. De recuperación. Sí. Y por ello, como Sandrita decía, hay un desafío pues en cuanto a la cobertura que se le puede dar a los pacientes con el número de profesionales que hay
a nivel hospitalario. Entonces, estas recomendaciones que recibe la familia al momento del alta y que puedan luego ser aplicadas. Me da un poquito de risa, no en el más sentido, pero Sandra, por ejemplo, este profesional que trabaja en el hospital tiene que tener una como especialidad para realizar este trabajo con este tipo de pacientes. Es decir, ¿hay una especialidad para esto? ¿O puede ser currículum profesional que se tiene que tener, mejor dicho, para trabajar con este tipo de paciente? Creo que así como en todas las carreras, como el médico generales, médico pediatra, médico ginecólogo, entonces así también nutrición es base para ser nutricionista geriátrico, nutricionista para pediatría, clínico. Entonces hay como diferentes cursos, especializaciones, donde cada profesional pues se va especializando en la rama, en este caso, en esta rama clínica hospitalaria, ¿verdad? Hospitalaria, sí. Que se va abordando como para paciente renal, paciente oncológico, cualquier problema metabólico. Hay diferentes cursos en los que el profesional se puede ir fortaleciendo esta área, ¿verdad? Y lo que tú decías me parece bien importante. No hay a lo mejor suficientes profesionales para poder cubrir la población. Entonces imagino que también pasa por prioridades, ¿no? Del paciente más crítico a un paciente que posiblemente pueda tener mejores pronósticos, digamos en este caso, un mejor pronóstico. Pero en casos, y volviendo a los críticos, en este caso, ¿debido a qué crees tú, Sandra, que a veces no pareciera estar en el mapa la importancia que tiene esta fase de la nutrición? Tú hablas con los doctores, tú hablas con las enfermeras, pero no hablas con el nutricionista. A lo mejor, y de hecho mi experiencia es bien sesgada, ¿no? Pero no veo como que tuviera este punto relevante el nutricionista que se te pueda acercar y decir, mire, el estado de su familiar está de esta forma. ¿Por qué será que no le damos todavía quizás esta relevancia que tiene a este profesional? Creo que precisamente como introdujeron el tema, hasta que a uno le duele algo o tiene ya la convalecencia de algo, es que hace como ese llamado de atención. Creo que no está la concientización por parte, no solo a nivel médico, salud, sino que a nivel social, ¿verdad? Sobre la importancia y relevancia de la nutricionista hasta que se padece ya una patología y eso está causando algún impacto directo en nuestras vidas. Entonces, para mí es como la concientización de que el nutricionista es importante y todo lo que conlleva una buena alimentación, no solo en un paciente sano, sino que también en un paciente que tiene una patología de base y mucho más en un paciente crítico que va a ser dado de alta, ¿verdad? Todas las complicaciones que tenía, con las que va a salir y con el reto que se va a enfrentar ya en casa, ¿verdad? Y eso creo yo, el reto que salís de haber estado en un estado de, pongámoslo, meses. Si con 2 semanas o 1 semana que estés en un procedimiento, te atrofias. Sí, te sentís como volver a recuperar poco a poco, incluso a veces la movilización. Y cuando salís y tenés que ya, después de un tiempo, empezar este proceso, sí, retomar sería la palabra. Y no tenés esta conciencia, ¿cuáles son esas implicaciones o riesgos que a veces se puede tomar? Me refiero que este paciente podría tener dificultades para distintas situaciones, pero ¿cuáles serían quizás, Sandra, esos riesgos más puntuales que podríamos considerar? Pensando un poquito en lo que tú decís, me llama la atención muchas veces que un paciente crítico no conocía su enfermedad. Se dio cuenta hasta que ya estuvo en un coma diabético, por ejemplo, que era diabético. Entonces no había un conocimiento previo. Entonces, claro, eso es bien difícil y también chocante para el paciente y la familia, que lo llevó ahí, a ese momento, a esa crisis, claro, fue que no tenía conocimiento todavía de su enfermedad, ¿verdad? Y para mí también lo otro más importante es el apoyo de la familia, ¿verdad? Porque creo que un paciente crítico cuando sale sabe que es estar allá dentro del hospital él solo y saber que quizás no puede salir, porque un paciente crítico ha estado en coma, ha salido, ha estado quizás intubado, después pasa a cánula nasal, Venturi, se desteta de algún dispositivo de oxígeno, ya puede respirar por sí solo, quizás tuvo gastrostomía de alimentación. Ese es otro tipo de soporte nutricional enteral
Hablábamos de las sondas nasogástricas, pero cuando ya las has utilizado por mucho tiempo o Lo cambias a una gastrostomía, que es básicamente un orificio en tu abdomen que se conecta a tu estómago y a través de este agujero, claro, está debidamente preparado, no es como el hoyo así. Estás suministrando, aclarar, por favor. Estás suministrando la alimentación a la persona. Y fíjate, ya que estamos hablando de la importancia del apoyo a la familia, en ocasiones y no pocas, las personas van con una gastrostomía a su casa. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debe tener o la forma en la que debe preparar la alimentación para evitar intolerancias o molestias gastrointestinales? Porque te pongo un ejemplo, en el hospital se ve. Si, por ejemplo, tú tenés a una persona que requiere de un determinado volumen y energía en el día, pero si se le suministra demasiado rápido, la persona puede presentar diarrea. Por ejemplo, como una cosa primera, porque hay algunos otros efectos secundarios también. Pero estás diciendo por dárselo de una manera rápida. O inadecuada. Entonces, imagínate, eso en el contexto hospitalario y ya no se diga en la casa. Y ahí me imagino que la importancia también de la educación. Y justo lo que yo decía, ¿no? Salís con tu familiar y necesitas tener las recomendaciones, necesitas haber pasado con ese tiempo con la nutricionista que le estaba dando ya sea el seguimiento o estaba acompañándole en todo el proceso de la intervención. Es clave entonces pasar con ella, es decir, tener un espacio, me imagino, de psicoeducación, de entrenamiento, de dar esas pautas o darlas por escrito. A veces también siento yo que si no podés por la demanda, podés tener como esta facilidad, ¿no? Porque si vos te vas a la casa con tu familiar sin conocer y luego regresarás, me imagino. Definitivamente vas a regresar con una complicación. Claro, porque es lo más lógico. Es lo más lógico porque no tenés la información de los cuidados ni los más básicos ni los más importantes a los que le deberías de prestar quizás un poquito más de atención. Porque es lo que yo les decía a ustedes. Quizás en caso concreto, a mí me facilitó un montón el tener como esta aproximación con el lado de la salud, ¿no? Y decir, observar, no fue porque me lo dijeron. Sino porque... Y es lamentable. Sí, ¿sabes? Porque lo lamentamos. Con lo que decís realmente es completamente relevante, es que es relevante. Y decir, no, pero mi mamá veo que realmente, simple vista, obviamente, hay una pérdida de peso notoria. Malnutrición, pues desnutrición. La desnutrición intrahospitalaria. Claro, entonces vos ves a simple vista, pero lo que yo les decía, la relevancia de no tener esta sensación de fuerza, no solo la sensación, sino que literal de un cuerpo que ha estado en cama tanto tiempo y la única recomendación, dieta blanda. Así fue para mí, dieta blanda. ¿Y qué es la dieta blanda? ¿Qué es la dieta blanda? Porque es justo eso. Sí. ¿Qué es la dieta blanda? Porque el concepto de dieta blanda, o sea, es muy... Puede llegar a ser, de hecho, muy subjetivo porque cada hogar se alimenta de una determinada forma y cuando vos no tenés esta información... Blando que para ti puede clave, ser inconsistencia, por ejemplo. Y sabes, yo no pasaba de darle... Madre, si escuchas esto. Yo no pasaba de darle a mi mamá los mismos alimentos porque no tenías como... Hasta que, no, yo tengo que ir donde una profesional. Y ahí fue donde recurrimos a buscar esta ayuda profesional. Pero si tú no lo puedes hacer, si tú no te puedes permitir esta búsqueda afuera... y que ya tenés una capacidad para ir entendiendo aquí se requiere esto y sobre todo acompañar a tu familiar porque es un acompañamiento que no es fácil. Yo he estado de ese lado y de hecho me hace un poco de ruido decirlo de mi lado porque obviamente no las experiencias son distintas, pero los que hemos estado acompañando a un familiar que ha estado en procesos críticos sabemos que es muy complicado porque hay cambios conductuales tanto para ti como familia como también para ese paciente o ese familiar que ha estado en esta situación. Empezar otra vez de a poquito. Y lo que yo les decía, parece un chiste, pero no lo es. La desesperación de irte por el gusto, porque lo que querés es que se recupere, ¿no? Y en esta sensación de buena voluntad de querer que se recupere, obviamente podés estar haciendo algo contraproducente, pero nadie te explicó. Entonces ahí es donde juega relevante esta información, que sea entendible y sobre todo el rol que tiene el profesional de nutrición, que yo creo que a veces, y a lo mejor se escuche fuerte, pero es que se subestima. Sí. No lo vemos tan relevante, no lo ves tan
con tanta claridad, sino que hasta que ya tenés de cerca y, bueno, sí, ¿verdad? Me hace falta esta pieza, decís. Y vaya pieza, porque es una pieza sumamente importante. Y las complicaciones que pueden haber sin esa pieza. Exactamente. ¿Qué pasa, Sandra, cuando no es el profesional en nutrición quien da este seguimiento? Me imagino, ya, si ustedes vieran su rostro, si vieran su rostro, ya hablamos bastante. Pero ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, a lo mejor el enfermero, la enfermera o incluso a veces el doctor quien puede tener una evaluación y dice, bueno, no, mire, porque a veces también esa información se suaviza mucho con esta frase. No, mire, usted tranquila, sopitas, en nuestro contexto es muy habitual, atolitos, y se suaviza. Entonces vos también te vas con esa información porque fue esa información que recibiste, valga la redundancia, del doctor o de la enfermera, pero no fue un nutricionista, no fue esta figura profesional. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es más habitual de lo que imaginamos? Es sumamente habitual y creo muy que a nuestro pesar. Sí, y creo que no hay que ir muy lejos. Muchas veces ni es al médico que se le hace caso, sino que a la vecina porque le funcionó. Y entonces es como está todavía eso. Pero retomando lo que decías, sí, precisamente el rol del nutricionista sí es evaluar al paciente en su ingreso, ver sus seguimientos y sus avances, pero también tiene que haber un acompañamiento en el alta con los familiares porque es algo integral y algo integral no, es un acompañamiento hasta el final, ¿verdad? Cuando el paciente se da de alta. Por ejemplo, en el hospital en el que yo estoy, retomando con lo que Sandrita dijo, precisamente a los pacientes con gastrostomía, nosotros les brindamos un taller práctico teórico a los familiares y es personalizado porque no va a ser la misma dieta para el paciente Exacto. renal, diabético, oncológico o si tiene las tres cosas a la vez. Entonces es una dieta individualizada, un soporte nutricional individualizado que se le brinda al paciente. Y cuando ya lo tenemos esquematizado, llamamos al familiar a través de trabajo social y los familiares llegan o el familiar responsable del paciente y se hace un taller práctico teórico y se hace las veces que sean necesarias hasta que la familia pues logra entender al 100% porque llegan de diversos contextos y limitaciones económicas. Exacto. También que uno tiene que adaptarse. Entonces eso es importante. Lo otro que cuando un nutricionista no es el que realiza este tipo de planes nutricionales para los pacientes, sea con el dispositivo de alimentación, sonda, gastrostomía o ya sea vía oral, el deterioro y la recuperación van a ser mucho o más lenta o progresiva, ¿verdad? Por eso es importante buscar a un especialista en la rama que el paciente lo está necesitando, ¿verdad? Porque un ejemplo, yo como nutricionista, si algún paciente que es de alto rendimiento y que hace ejercicio me pide a mí que yo le haga un plan de alimentación, no. Yo sé que no puedo hacerlo. Claro, que tenés no puedo. Claridad de eso. O sea, hay tus límites y lo entendés perfectamente. Ajá. Entonces, como profesionales también tenemos que tener como esa conciencia y saber si yo tengo la experticia necesaria para poder abordar a este paciente o no. No puedo, lo mando donde un colega que realmente sabemos. A la medida que tú sabes que justamente es el especialista para ello. Sí, porque no podemos estar inventando. Porque un paciente que es renal, me pasa como muy seguido que me dicen pacientes que son renales, mire, pero es que yo no puedo comer carnes, pero usted se está dializando. Entonces, ellos pueden comer carne porque se están dializando. No, pero es que mi vecina no come carne, pero es que ella es estadio 3 y no le están dializando. Son contextos diferentes. Mire, pero yo no puedo comer sodio, potasio, pero vemos los datos del laboratorio y por meses atrás, perfectos. Entonces a nosotros nos dan la pauta de qué alimentos poner y no. Seguramente su vecina tiene el sodio, el potasio disparado, entonces limitamos la ingesta. Mira, Sandra, es que lo que estás diciendo es bien particular y es que así es, ¿no? Tú te vas por los datos, es decir, tú tienes una evaluación y sustenta lo que tú estás indicando. La vecina no la tiene por muy buenas intenciones, ¿verdad? Y qué bueno las buenas intenciones, pero cuando se trata de salud, es lo que hemos conversado, no son suficientes las buenas intenciones y sobre todo no puedes comparar procesos aunque tengan el mismo nombre porque se presenta de una manera distinta. Hay particulares en cada uno, entonces pretender que porque tenemos un mismo diagnóstico va a funcionar igual
es de esos sesgos importantes que a veces hay que tratar de limpiar un poquito y decir, no, mire, su caso es por esto y esto no. Y tú te estás basando en datos, en información, en exámenes de laboratorio. Sí, porque hasta yo misma con mis pacientes les digo, este plan no funciona ahora. Este plan puede variar en un mes. Si el médico le dice restricción hídrica de 1000 ml al día, yo me tengo que ajustar y buscar alimentos que no tengan tantos líquidos, por ejemplo. Entonces yo me voy ajustando con las necesidades que el paciente vaya teniendo y los cambios que vaya teniendo en su patología, ¿verdad? En sus datos de laboratorio. Entonces ahora le permito eso porque se puede, porque me está dando la evidencia de que sí, con los datos de laboratorio. Sin embargo, puede ser que hubo algún episodio, alguna crisis, algo que disparó todo y hemodinámicamente el paciente no esté bien. Entonces vamos a restringir o vamos a subir algo. Se modifica Totalmente. Entonces los planes, yo les digo, no se case con este plan. Claro. Más cuando son pacientes con patologías de base crónicas. Entonces, ¿por qué? Porque se va a ir ajustando, ¿verdad? Hay una evolución y lo que se busca es que esta evolución sea positiva. Y a medida yo las escuchaba, yo pensaba, y creo que lo hemos platicado también en otros episodios, la importancia de la educación para la persona que tiene, en este caso, la enfermedad y también para la familia, porque el ejemplo que tú has dado, sí, es que la vecina puede comer esto y yo, ¿por qué no? Pero entonces es la comprensión del procedimiento al cual tú te estás sometiendo y entender cuál es el curso de la enfermedad crónica, porque en este ejemplo concreto, la persona estaba dializándose. ¿A qué se refiere con esto? A suplir las funciones que tu riñón hace normalmente. ¿Y cuál es una de las funciones principales? Filtrar toxinas. Entonces la diálisis hace eso, filtra las toxinas. Exacto. Por lo tanto, si una persona tiene lastimosamente esta limitante en esta función, con la diálisis se compensa. Por lo tanto, es como tenés un riñón y por tanto podés consumir estos alimentos que sin tu riñón evidentemente no podrías. Pero entonces está la persona con esa inquietud de, pero ella padece de esta enfermedad y no come este alimento, pero usted me está diciendo que sí lo puedo comer y padezco de esta enfermedad también. Entonces es saber, como muy bien Sandrita mencionaba, las recomendaciones son dinámicas y se adaptan al momento específico en el que se encuentra la persona. Y por ello es tan importante el monitoreo bioquímico. No solamente es como, ¿y cómo se siente? No, sino que es que tú te aseguras a través de datos objetivos cómo se encuentra esta persona internamente. Y con base a ello tú vas ajustando estas recomendaciones. Y yo creo que ahí lo relevante es tal cual, esta función educativa y de enfatizarle, esto es así hoy, como tú muy bien lo haces, pero puede cambiar en una semana, en 2 meses, porque hay factores que tú no vas a poder controlar y que van a afectar a esta persona también. Entonces, ¿y qué pasa también cuando el paciente no sigue, digamos, las recomendaciones o el plan? Porque creo yo que es lo típico. Sí, yo creo que lo extraño es cuando llega que cumplió todo, ¿verdad? Porque es que tiene sentido y hay que entenderlo, ¿no? Se requiere una modificación conductual de una forma que veníamos de alimentando previo, que es lo que hablábamos de los antecedentes, cómo venía este paciente previo a este evento, digámoslo así. Entonces hay unos antecedentes y de la nada o de manera brusca tiene que haber un cambio. Y esta parte de los cambios, yo siento que es la más compleja porque es volver a crear cierta aproximación y relación con los alimentos. Porque, ojo, no sé si les ha pasado, pero hay mucho como, pero es que mire, dicen que comer el huevo así como estoy es malo. Muchos entonces mitos. Ya el alimento, aunque esté ahí en el plan nutricional, pero no, porque yo sé que es malo. Yo sé que es malo de una experiencia más de creencias, de tradiciones, pero no es real, ¿no? Y este paciente elige dentro del plan lo que sí me como y lo que no me como, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos pacientes, Sandra? ¿Cómo lo manejas y cómo lo orientas? Porque es esa, por un lado tenés los datos que te dicen por dónde deberías de ir y por otro lado tenés el paciente que también elige por dónde irse de una manera, obviamente, que lo repito, culturalmente es que necesitas cambiar, modificar y eso requiere tiempo. Pero ¿cómo se maneja con este tipo de pacientes? ¿Cómo logras que realmente esto vaya caminando en función de los objetivos?
Primero se hace la evaluación, ¿verdad? Del paciente como con gustos y preferencias. Partiendo de ahí, ¿verdad? Uno también se va adaptando al estilo de vida que el paciente tiene, socioeconómico realmente. Claro. Y sí, en ese momento pueden ir saliendo dudas o quizás mitos que el paciente diga, no, yo ya no tomo esto, no como esto por ciertas cosas. Entonces, pero ahí es crear como esa vinculación y esa confianza con el paciente para que se pueda expresar, porque hay pacientes, sí me lo llevo y todo está bien, pero se le tiene que dar como que tenga esa apertura con el nutricionista y dice, mire, licenciada, fíjese que el huevo no, porque si no, la herida o lo que tengo no me va a cerrar, ¿verdad? Entonces, y explicarles que no, que el huevo es una proteína que tiene una función específica, ¿verdad? Para restauración, ya sea de la masa muscular porque esté desnutrido o por alguna cicatrización, porque ayuda a la síntesis de todo a nivel muscular. Entonces, explicarle de una forma clara para el paciente cuál es el beneficio que va a tener. Y si es el huevo y es como que, vaya, lo voy a intentar, no se lo voy a dejar todos los días, lo voy a dejar una vez a la semana y que vaya agarrando confianza en que no pasó nada, ¿verdad? La siguiente semana pues se lo dejo 2 veces. Y así vamos quitando como tabús y tampoco imponiendo, ¿verdad? Sino que también el paciente se diga, quizás no todavía, y le damos opciones, porque también hay opciones y sustitutos de ese mismo alimento. A eso quería llegar. Sí, eso les iba a decir yo, porque a veces podemos creer que ustedes me refiero por la profesión nutricional, como muy radicales, es decir, no, es que ella no me lo cambia. Yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Ella no me lo cambia, o ya le dije que eso no me gusta y me lo sigue dejando. Entonces, lo que estás diciendo es sumamente relevante. Por un lado, esa honestidad, que es una alianza que se debe de establecer tanto entre el profesional como el paciente. Y para que eso se establezca, obviamente, no pasa de la nada, sino que es un proceso que se tiene que trabajar de una manera cercana, honesta, ética, y que este paciente, lo que tú decías, Sandra, se siente en la capacidad de decirte, esto no, esto sí, porque a veces no querés decirle porque te van a regañar. Se tiene ya he escuchado esa eso, concepción. Sí. Me va a regañar, me va a decir que no porque comió esto. Nosotras nunca regañamos. Dicho sea de paso. Sí. Entonces, porque se puede considerar así, ¿no? Ese miedo a decirle abiertamente al profesional, miren, está bien, me lo llevo, pero yo sé que no lo voy a hacer porque no le pude decir abiertamente que yo no me sentía a gusto con esto que me estaba haciendo. Porque cuando vos expones tus dudas o tus creencias, no, dime, no quiero que se te vaya tu idea. Que precisamente con lo que acabas de decir me recuerda a muchas experiencias que he tenido con que los pacientes van obligados. Entonces, cuando los pacientes van obligados, no va a haber un cambio en su estilo de vida ni en su evolución a la enfermedad, sino que al contrario, ¿verdad? Lo van a hacer de forma obligada, renuente. Y aunque el plan de alimentación pueda ser el mejor y el que se adapte mejor a su enfermedad, pues no lo va a cumplir. Responde. Y muchos pacientes llegan porque los hijos lo llevan y no tienen como conciencia de su enfermedad, no tienen la plena conciencia que si no hay cambios significativos en su alimentación, pues las cosas van a empeorar, ¿verdad? Van a haber efectos secundarios que van directamente a su salud. Y quizás no, quizás abona muchísimo, es la palabra, cuando también tú como familiar en tu desesperación regañas, sos tú el que empieza a regañar. Papá ya le dijo a la nutricionista que eso no se lo debería de comer y se lo está comiendo. ¿O por qué no sé? Es decir, esta narrativa, porque ojo, esta narrativa surgirá por muchos motivos, ya sea la desesperación, ya sea el hecho que vos querés que tu familiar esté bien y no lográs, no tenés estas herramientas para saber cómo ayudarle a él. Entonces tú puedes tener esta narrativa, pero esto lo que ocasiona es resistencia, porque es que a nadie le surge la motivación al cambio, por llamarlo así, solo porque me estén presionando, ¿verdad? Y creo que esta es una línea que sale en la mayoría de problemáticas. Cuando te obligan y tú no tienes tus propios motivos, que al final motivación es eso, tener motivos claros para X cosa, X logro, pero cuando tú no tienes esos motivos claros, por más que los demás te estemos diciendo qué es lo mejor, es sumamente, no voy a decir imposible porque no lo creo, pero sí las posibilidades y probabilidades que esta persona responda al plan son bastante bajas, limitantes, o sea, no tenés eso. Entonces, a veces yo creo que también, por eso me gustó lo que estabas diciendo, Sandra,
la familia, educar a la familia y lo que tú decías, sobre todo, de manera individualizada, personalizada y considerando los recursos también de la familia, que son importantes decirlos, porque no es lo mismo que tú vayas a crear un plan con una familia o familiar que sí puede acceder a una serie y variedad de alimentos y de recursos para dar estos suplementos que se necesitan cuando no están. Son esos ciertos... Bueno, en psicología se dice que si eres psicólogo y no tienes conciencia de clase, pues es bien complicado. Y creo que igual es en nutrición. Si no tienes esa conciencia de lo que implica, es bastante perjudicial, porque entonces definitivamente yo no voy a cumplir ese plan porque no me puedo permitir esto. Yo tengo que priorizar otras cosas que también tengo que pagar y que son importantes. A lo mejor tengo que ir al doctor y me va a dejar exámenes, ¿verdad? Entonces yo no voy a comprarme X alimento porque no lo puedo acceder. Priorizo. Entonces eso también me parece relevante y que a veces lo dejamos por fuera. Sí, y fíjate que eso es algo que nosotras siempre tenemos que considerar en cualquier contexto, ya sea clínico, fuera de este. ¿Cuál es el acceso que tiene esta persona a los recursos para dar respuesta a las recomendaciones que se le han sido indicadas? Porque, y sabes, yo creo que lo hemos escuchado. Ahorita voy a poner este ejemplo y luego quiero hacerte una pregunta, que no estamos hablando del ámbito hospitalario, pero se tiene esta concepción y hasta meme. No, pero es que la nutricionista solo deja quinoa, salmón, semillas, sí. Pero no es así, porque tú, como Sandrita mencionaba, tenés que evaluar cuáles son primero los gustos y preferencias de la persona, porque tal cual, tú no vas a decirle, no, pero es que se lo tiene que comer porque fíjese que aquí están los nutrientes que usted necesita, sabiendo que la alimentación, en ese sentido, nosotros somos seres que las características de la alimentación es que sea variada, equilibrada, de calidad, en cantidad. Y con esto que te digo variada, es que un solo alimento no te va a dar todo. Por lo tanto, puedes buscar alternativas que también aporten esos nutrientes y por lo tanto se adapten a los gustos y preferencias. O sea, no somos conejos que solo vamos a comer lo mismo. Solo espinaca también. Exactamente, sino que hay otras que comparten estos nutrientes y por lo tanto los puedes ocupar, basándote en estos gustos y preferencias. Y la situación socioeconómica es clave y sobre todo cuando tú vas a recomendar un plan post-hospitalario, post-alta, que sabes que muchas veces hay desnutrición intrahospitalaria, lastimosamente, y que por lo tanto tú, así como en tu caso lo hiciste, tenés que restablecer las reservas de masa muscular de esta persona y restablecer otro tipo de funciones también que en ese momento se vieron comprometidas. Y entonces ahí yo quería preguntarte, ¿cómo afecta la malnutrición el desarrollo o el desenlace clínico de un paciente crítico? Si estamos hablando de este tipo de problemáticas, pues. Sí, la malnutrición va directamente ligada, uno, a la recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque si no hay una alimentación adecuada que el paciente esté ingiriendo, el sistema inmunológico depletado, ¿verdad? La respuesta inflamatoria para la recuperación del paciente crítico, igual. Por ejemplo, si un paciente se desnutre a nivel hospitalario, sabemos de que va a haber una disminución de las microvellosidades intestinales y aunque le demos después alimento o su dieta tal cual, no va a haber una absorción al 100%. Imagínate esto, qué delicado, porque tú, tal cual, podés elaborar un plan con las características necesarias para que esta persona se restablezca, pero tú lo has mencionado, hay algo que se llama microvellosidades intestinales. Están en el intestino delgado. Y estos pelitos son los que se encargan de que tú aproveches los nutrientes. Entonces, cuando hay un estado de desnutrición, esos pelitos se aplanan. Y por lo tanto, la comida se va de paso. O en este caso, los nutrientes como que vas en un tobogán y solo se deslizan y así salen. O sea, entraron y salieron igual, sin ninguna absorción. Entonces, esta persona puede estar consumiendo los alimentos adecuados, pero si no se resuelve esa situación de mala absorción, pues por gusto.
Y no solo en la desnutrición, sino que muchas veces, como es paciente crítico, ha estado con un montón de antibióticos, un montón de medicamentos que tienen como efecto secundario el barrido, ¿verdad? Entonces, desde la flora intestinal, todo, ¿verdad? Entonces, va a ser como mucho más difícil que el paciente absorba el 100% a nivel hospitalario hasta que resuelva el diagnóstico médico. Entonces, ahí es como un juego de... Tiene que solo mantenimiento. Exacto, solo mantenimiento, esperar que resuelva lo médico, pero nosotros siempre estar ahí tratando de actualizar, ¿verdad? Si el paciente ya resolvió algo quirúrgico, algo del tracto gastrointestinal, pues nosotros, como tú mencionabas, ir progresando la dieta, ¿verdad? Si el paciente estuvo con vía de soporte parenteral, después se pasa quizás a sonda nasogástrica con soporte enteral, ver si el paciente le podemos dar de la forma más fisiológica la alimentación y empezar a habilitar la vía oral. Y quizás al inicio, quizás solo líquidos y que eso no contiene tantos nutrientes, pero nos va dando la pauta a nosotros que el tracto gastrointestinal ya se puede habilitar y así ir progresando como en consistencia de purés, en consistencia blanda, como tú decías, la famosa dieta blanda, sí, que sí. Esa no está limitada cantidad de alimentos, ni calorías, ni en nutrientes, ni en macro ni micronutrientes, sino que no tienen que ir quizás cosas que sean de fácil, condimentos y también de fácil masticación, ¿verdad? Para el paciente. Pero nuestro objetivo como nutricionistas hospitalarios es que el paciente logre comer de la forma en que ya venía comiendo. Si un adulto mayor, pues su condición era comer solo cosas en puré, llevarlo hasta ahí. Uh-huh. Y si un paciente que entró comía una dieta como nosotros comemos, para tortilla, arroz, carnita y todo, denominada dieta corriente. Uh-huh. Salga comiendo esa dieta corriente, ¿verdad? O sea, lo más parecido a como él previamente ingresó. Pero siempre respetando estas fases, pues, porque tal cual, no es que justo a la alta hospitalaria, vaya, entonces cómase el bistec, señor, y las tortillas. Puede comer de todo. Que sí. Es esa recomendación que tú has escuchado o, como muy bien dijiste, se tiende a suavizar este tipo de orientaciones cuando las personas muchas veces preguntan, pero lastimosamente le preguntan al profesional que no es. Y digo, no por la persona, porque ellos cómo van a saber, mire, usted es la nutricionista, no la van a andar buscando, sino que es, pues, el profesional debe estar ahí cuando a esta persona se le da el alta, pero ya lo hablábamos y eso es algo que, pues sí, un desafío realmente. Sí, es un desafío bien grande porque muchísimas veces creería yo que no es que el profesional no esté, a lo mejor está, pero está en la otra parte del hospital. Pacientes más. Exacto, entonces no se puede dar como todo el proceso a lo mejor integral, por más que se intente. Yo me puedo imaginar que esto es como cuando estás tratando de una casa con muchas fugas, ¿no? Quiero ir, que aquella gotera que está allá, vas por a tapar esa gotera, pero tenés otras en la cocina que también tenés que correr a irlas a cubrir. Es decir, como no hay el suficiente recurso y quizás tampoco, no solo es cuestión de recursos, sino que de recurso especializado. Uh-huh. No solo basta tener el montón de nutricionistas en el hospital, sino que estén especializados y puedan realmente cubrir este tipo de pacientes. Entonces creo yo que es como bien complejo y que a lo mejor aquí vienen estas variables que a lo mejor vos atendés a este paciente y si le diste todo el seguimiento mientras estabas ahí porque podías darlo, pero una vez se va, ya no estuviste en esa fase, no lograste llegar por distintos motivos, entonces este paciente se fue. Y probable reingreso. Muy probable, me imagino. Uh-huh. Muy probable reingreso. Sí, tú te decís, bueno, y esta persona. Lo tuve de paciente. Ajá. Yo lo conozco, lamentablemente. Ajá, sí. Algo que no quisiera realmente que un paciente regrese. Yo creo que eso es lo que ningún profesional serio está esperando, ¿no? Uh-huh. Vos querés que se vaya con cierto, lo que tú decías, Sandrita. Voy a decir Sandrita para que no nos confundamos. Que vaya de una determinada forma y que se hayan de alguna forma logrado estos objetivos que ya los tenías y ibas viendo cómo empezó, cómo llegó y que puedas recuperar eso. Pero ¿pasará qué? No es esta la norma, ¿verdad? Lamentablemente. No. Mira, la norma es que a un limitado porcentaje de pacientes y familiares se les brinda la orientación
en cuanto a las condiciones de alimentación que va a estar consumiendo esa persona, porque es que en el hospital te enfrentas a tantas realidades, a tantas cosas que, Sandrita, que tú estás de cerca ahí, nos podrías decir, pero yo también quería preguntarte algo que creo que resalta la importancia del profesional en nutrición, porque ya lo hablábamos, de parte de las personas que no están en el ámbito de la salud, llamémosle familiares, hay un desconocimiento en la importancia o relevancia de esto, llamémosle falta de sensibilización, pero de parte del personal médico hay una subestimación de cuál realmente es tu rol. Entonces yo quería preguntarte, y tú, recuerdo que me habías comentado que habías hecho una investigación, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esos resultados, porque, bueno, tú y yo lo sabemos, pero comentarnos en qué medida influye el soporte nutricional en la prevención de infecciones nosocomiales, por ejemplo, porque eso es algo que sucede. Por ejemplo, la persona está en un estado crítico, pero tiene un determinado diagnóstico. ¿Y qué pasó después? Hay una bacteria hospitalaria y se nos complica el cuadro. Entonces, ¿por qué esta bacteria pudo contaminar a este paciente? Qué buena pregunta. Y sí, porque cuéntenme. Exacto. Y entonces, ¿y cómo la nutrición puede evitar que esta persona esté vulnerable a esto? Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Hiciste una investigación sobre esto? ¿Cómo es? La investigación es sobre otro tema, pero yo lo que le consultaba es cómo el soporte nutricional puede contribuir a prevenir esto de las infecciones. Sobre el tema que hablo que investigó es sumamente interesante, pero es sobre otra cosa. Es sumamente importante porque el deterioro del estado nutricional va a ser totalmente fundamental para que tanto la enfermedad de base progrese o como las enfermedades nosocomiales progresen en el paciente hospitalizado. Por ejemplo, un paciente llegue con malnutrición, ya sea obesidad o sea desnutrición, se enfrenta no solo con la enfermedad por la que ingresó, sino que hay enfermedades, hay infecciones nosocomiales que también tiene que lidiar en ese momento. ¿Por qué es importante el soporte nutricional temprano? Precisamente por esto, ¿verdad? Porque así evitamos que el paciente se deteriore a nivel clínico en general y el deterioro muscular que pueda tener. ¿Por qué? Porque esto hace que todos los datos del laboratorio también se vean alterados. Y aparte de eso, que la recuperación de este paciente sea mucho más prolongada, porque no es lo mismo que un paciente esté 10 días a nivel intrahospitalario a un paciente que lleve hasta 6 meses, que suele pasar. La recuperación de este paciente va a ser mucho más difícil y no solo en el estado nutricional, también en el deterioro, ¿verdad?, de sus miembros inferiores o superiores, que va a tener que ir muchas veces hasta fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque hay un deterioro total. Entonces, en esta parte también es importante destacar que nosotros como nutricionistas jugamos un papel importante. Sin embargo, es un conjunto de todo el equipo multidisciplinario, porque es el cumplimiento, porque nosotros podemos prescribir alimentación enteral o alimentación vía oral, pero que se cumpla, que el paciente le esté consumiendo. O sea, que no solo la pongan no quiso comer, pero el paciente está medio sedado, que hay que despertarlo, hay que asistirle la alimentación y verificar que se la consuma y verificar cuánto consume, porque no es como solo voy a poner la alimentación, se descarta la alimentación y seguramente no consumió nada, ¿verdad? Sí. Entonces, así como llegó la bandeja, así se retiró. Entonces es importante no solo la evaluación que realizamos, el seguimiento que realizamos, sino que lo que prescribimos, el paciente también lo esté consumiendo y verificar el porcentaje de consumo y tolerancia que pueda tener de esa dieta para nosotros poder realizar cambios o poder buscar otra estrategia, ¿verdad? Porque lo que mencionaba anteriormente, que muchas veces puede ser alimentación mixta, que el paciente puede tener la sonda nasogástrica, pero quizás ya esté tolerando la vía oral. No por eso voy a retirar la sonda. Yo retiro sonda nasogástrica hasta que mi paciente ya está consumiendo el 80% de la alimentación de la vía oral para garantizar que ese paciente no va a tener un deterioro o una depresión
porque no está logrando el requerimiento calórico proteico que yo necesito que él esté consumiendo. Y aparte de eso, suplementar, ¿verdad? Suplementar con fórmulas especializadas o poliméricas para garantizar que el paciente está cubriendo esto a través de macro y micronutrientes, ¿verdad? Y ha pasado que, por ejemplo, se te contradiga a ti como profesional en el sentido de que a lo mejor el doctor diga, no, eso se tiene que retirar ya porque yo necesito hacer otro procedimiento. ¿Y cómo se maneja eso? Porque aquí casi como, ¿qué es primero, verdad? ¿O qué es más importante? ¿Qué priorizas? Exacto, porque yo me imagino eso, que deben de haber situaciones donde tenés que verte en este punto como profesional, que se te diga, no, mire, ya eso se retira. ¿Cómo podés tú posicionarte ante eso? Porque tú entiendes por qué este procedimiento se está estableciendo así, que no es el momento a lo mejor de retirarlo, pero los demás profesionales consideran que sí. Bueno, primero tenés que justificar el por qué tú todavía estás conservando esa vía de alimentación en el paciente. Es decir, si por ejemplo ya tiene una evolución de tanto tiempo y tú has monitoreado a través de los exámenes de laboratorio, la respuesta clínica, la mejoría de este paciente y sabes, ya estamos en esta transición de que el paciente consume vía oral, pero tal cual, ya esto se está próximo a retirar. Pero entonces tú le decís, mire, si usted retira esto, estamos comprometiendo el ingreso de nutrientes y la recuperación clínica de este paciente. Y en este caso se tendría que llegar, es que mira, va a sonar feo, pero igual tú nos podrías comentar en tu experiencia, pero dejar por escrito por qué motivo el médico debe retirarlo y cuáles serían las consecuencias clínicas para este paciente. Porque al final, ¿cuál es el objetivo del trabajo multidisciplinario? El bienestar del paciente. Exacto. Pero si tú estás justificando por algún procedimiento o cualquier otra razón que deseas retirar esto, sabiendo que va a causar detrimento de la mejoría que ha tenido, entonces tú tenés que buscar este respaldo tanto técnico como que quede en el expediente si después ocurre una complicación, claro. pues porque es lo que mencionaba, tanto el soporte nutricional enteral, parenteral o la vía oral tiene un objetivo por el cual estar, porque si tú pretendes que solo a través del tratamiento médico el paciente se va a recuperar, eso no es así. Y lo que se busca es que esta persona esté el menor tiempo posible hospitalizado. Por lo que yo mencionaba hace un momento, las infecciones nosocomiales, el objetivo es exponer la menor cantidad de tiempo a esta persona a este tipo de bacterias que usualmente son mortales y sobre todo en pacientes adultos mayores, sí, que son los más vulnerables. Entonces tú debes tener una adecuada reserva de nutrientes, proteínas en este caso, y de hecho el indicador de masa muscular es sumamente relevante porque eso te puede predecir de cierta forma las complicaciones o mejorías que el paciente va a tener en el mediano largo plazo. Porque prácticamente estamos diciendo que la nutrición viene a ser como un factor protector. Es este factor protector que debería de estar desde el primer momento para, valga la redundancia, proteger a este paciente. Sí, porque tú puedes mejorar el pronóstico de un paciente si la intervención es oportuna. Me gustó eso, mejorar el pronóstico. Sí, mejorar el pronóstico si la intervención es oportuna y la comunicación directa con el personal médico, porque el ejemplo que tú has dicho de, bueno, yo he dejado esta indicación, pero mire, se va a hacer así porque tenemos que priorizar eso. ¿Qué consecuencias va a tener? Lo que está diciendo Sandrita, para no confundiendo, que no se cumpla, ¿no? Porque a lo mejor tú como profesional y nutricionista diste las indicaciones y dejaste el plan, pero eso no se cumplió, ya sea, digámoslo de una manera más práctica, porque el paciente estaba somnoliento y en ese momento cuando se le llevó el alimento, porque hay horas, me imagino, se llevó el alimento, no pudo ingerirlo. Pero sabes que incluso ahí dejas la indicación de que sea una alimentación asistida. Entonces, ya ahí es todavía más comprometedor que no se cumpla, porque tú has dicho, este paciente por sí solo no puede consumir estos alimentos.
Entonces, si no hay alguien que le va a estar apoyando y por ese motivo no consumió la alimentación, es como, y entonces, ¿por qué no están siguiendo la recomendación? Es que yo sé que en todos los episodios decimos que complejo, pero es que otra vez creo que es la palabra, porque es entender que es una serie de pequeñas acciones, pequeñas, no las veamos ni tan grandes, sino que de pequeñas acciones que dentro del círculo de profesionales que están asistiendo a este paciente, si esta cadenita funcionara así como favorablemente, de verdad sería como otro nivel de pronóstico para los pacientes. Pero suele pasar que vos estás dando una indicación, se rompe la cadena, el otro tampoco ya no la sigue porque esa cadena dejó de funcionar desde hace un buen rato. Entonces te vas dando cuenta lo complicado que es. Pero si este círculo, si lo queremos poner así, fuera funcionando, realmente entenderías la importancia que tiene ese funcionamiento, tanto del que asiste, que el paciente coma, tanto del que los alimentos estén en el tiempo que deberían de estar. Es decir, te vas dando cuenta de que sí es algo complejo, pero si lo ves aislado, pues parece no tan relevante, ¿verdad? No comió. Y lo ves así, ¿verdad? No comió. Bueno, hay que retirárselo. Hay que retirarlo. O ya se pasó la hora y el paciente no comió. Ya hasta mañana. No le das la prioridad porque no tenés esa claridad tampoco a nivel de profesional de lo que está haciendo. Y a lo mejor aquí, yo me imagino que sí, pero sería bueno si nos comenta, Sandra. ¿Hay capacitaciones multidisciplinarias cuando estás trabajando dentro del hospital para, pues sí, sensibilizarte también como profesional? ¿Cuál es el rol de tu colega o de tu compañero de trabajo? Porque a mí me parece altamente relevante. Sí hay capacitaciones, pero quizás no el tipo de capacitaciones que esperaríamos como de concientizar, sino que hay capacitaciones como el conocer las vías, el conocer el tipo de dieta que se le brinda al paciente, pero la importancia de tal cual la alimentación, el porcentaje de consumo del paciente y todo lo que conlleva realmente los beneficios que brinda que el paciente sí esté comiendo, sea la vía en la que se le esté dando, que eso puede minimizar la estancia intrahospitalaria. Puede también optimizar todo el medicamento que se le está brindando al paciente. O sea, tiene múltiples beneficios, ¿verdad? Pero es totalmente de concientizar al personal de salud. Si hay muchos médicos que son pro nutrición, enfermeras igual, ¿verdad? Que si son las 8 y le toca a las 8 la enteral, pues ya está colocada. Así como hay pro nutrición, también sigue la barrera en la que estamos tratando de crear esa brecha, ¿verdad? Claro. Que realmente la alimentación, la nutrición es importante en los pacientes el peso críticos. Que tiene. Sí. Y en eso me alegra saberlo, pues, de que el personal médico está realmente sensibilizado. Me refiero médico y paramédico de la importancia que tiene el soporte nutricional en la mejoría de los pacientes, porque es lo que decíamos, el objetivo último que tú tenés, independientemente el profesional de la salud que seas, es que esta persona se restablezca o que al momento de salir de la crisis o el estado en el que se encuentra sea con la menor cantidad de complicaciones posibles. Porque también es eso, imagínate en la estancia intrahospitalaria, por diversas razones esta persona se complicó y eso pudo haberse prevenido y ya luego al momento de salir está con una calidad de vida tan deteriorada. Exacto. Y es algo que tú pudiste haber evitado, pues. Sí, es decir, se pudo haber minimizado, aunque estuvieran los riesgos, pero sí había un mecanismo que podía haber favorecido a esta persona. Sí, y te das cuenta cómo esto es tan repetitivo y yo creo que es transversal a lo largo de los episodios o de la mayoría, hablar acerca de la importancia del equipo multidisciplinario. Justo. O de, pues, saber que un solo especialista no va a lograr el bienestar de esta persona, porque, y con eso iniciamos, cuando te duele una parte, te fijas en esa parte, pero tú no sos solo esa parte. Es un conjunto de partes que una sola persona no puede atender. Claro, y por eso no el mismo nombre especialista es que no, lo hemos dicho, no tenés que saber de todo. Y qué bueno que no tenés que saber de todo. Realmente yo lo veo como un alivio. Qué bien que yo no tengo que saber de todo, que hay otra persona que se especializa a profundidad en eso y que puede venir y ayudarte a nivel profesional de decir, no, mira, Jessica, también pasa esta parte, estás dejando de lado esto. Y ese trabajo, ese beneficio de trabajar
con distintos profesionales por un mismo objetivo al final. El Así paciente, es. ¿no? O sea, el estado de salud del paciente. Sí. Y quisiera cerrar, te estuve interrumpiendo, pero con los resultados, digamos, la importancia de esta investigación que Sí, yo hiciste. quiero saber. Ajá, estamos como en incógnita. Porque habías hecho 2 investigaciones, pero me gustaría que hables acerca de cuando los pacientes tienen dificultades, porque eso no lo habíamos conversado. Sí hablábamos de hacer modificaciones en consistencia, por ejemplo, cuando no están todas las piezas dentales, los volúmenes. En resumen, adaptarte a las condiciones del paciente. Pero ¿qué pasa cuando hay dificultades para, lo voy a decir en los términos más llanos, tragar? Claro. Si tenés dificultades para tragar alimentos. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, precisamente en una ponencia que tuve abordábamos este tema que es de sumamente importante y que muchas veces no se toca o no se aborda con la precisión. Suele pasar que todo paciente crítico que esté en UCI, en cuidados intermedios, desde el momento que está ventilado, que le ponen tubo, ¿verdad? Al paciente, desde ahí pierde un cierto porcentaje para poder deglutir posterior él salga de este periodo. Entonces, el paciente que esté entubado no siempre va a estar entubado. Esa es como una fase. Entonces, le retiran el tubo, pero se dice de que todo paciente que está ventilado, del 30 al 60% va a tener una dificultad o va a presentar una disfagia leve moderada. Eso quiere decir que va a tener una dificultad al poder ingerir sus alimentos a través de la vía Pero oral. imagínate, no toda la gente lo conoce. Y no toda la gente lo conoce. ¿Cuál es el porcentaje? De 30 a 60. Va a variar. Significativa. Va a variar porque si el paciente es adulto mayor y ya tenía como una cierta disfagia previa, va a ser una disfagia severa posterior cuando salga, ¿verdad? Si un paciente pues no tenía disfagia y entra a ventilación mecánica a través de tubo, va a tener este porcentaje y esa alta probabilidad de que va a presentar un deterioro en la disfagia. Sin embargo, hay pacientes que su estancia intrahospitalaria es mucho más largo. Ya no es solo la ventilación mecánica como tal, sino que es una ventilación mecánica a través de traqueostomía. Eso quiere decir, es un agujero. Es una como ostomía a nivel de la tráquea y ahí está ventilado siempre, pero es por el periodo de tiempo que el paciente va a estar ahí. Es que al igual que la alimentación, que vas progresando, que empezás con lo menos invasivo hasta lo más permanente, igual es el apoyo de ventilación o pulmonar, que empezás con, dependiendo, las características del paciente y el apoyo que requiera, con un apoyo temporal y ya luego una traqueostomía, que estás hablando de una abertura a nivel de la tráquea para ventilar por más tiempo a esta persona, que incluso pueden ser años, o sea, ya permanente, pues, porque sus pulmones por sí mismos no pueden ejercer la función. Entonces ya ahí hay un mayor porcentaje de complicación, me imagino. Entonces, hacía como esa diferencia porque estos pacientes que tienen traqueostomía, ya hay como su anatomía ha sido totalmente alterada. Entonces, pero esos pacientes ya después ya no están en ventilación mecánica. Pasan a Venturi, que es otro dispositivo de ventilación, pero siempre con traqueostomía. Entonces, este paciente ya está alerta, ya es un poco consciente y ya no necesita la sonda. Entonces, tiene que comer a través de la vía oral. Entonces, aquí nosotros a nivel de hospital, pues nos enfrentamos con una situación de cómo hacemos para que el paciente coma y saber que el alimento va directamente al estómago y no va a causar alguna broncoaspiración, ¿verdad? Porque como la epiglotis también se ha visto comprometida, ¿verdad? La epiglotis es como esta puertecita o esta barrera que impide que cuando tú consumís alimentos se te vaya a los pulmones. Ajá. Entonces, como esta ha estado no funcional por mucho tiempo, entonces el cierre muchas veces no es al 100%, entonces el alimento no puede filtrarse a los pulmones. Entonces, en esta etapa, nosotros le dábamos el alimento al paciente en textura de puré, que por cierto hay un test, ¿verdad? Que se llama test de Gauss, que en este test de Gauss se divide en 3 partes y que consiste en que el paciente esté alerta, ¿verdad? Que pueda toser, que tenga reflejo nauseoso, que no tenga cialorrea.
Entonces, si el ¿Qué paciente... es la cialorrea? Es como ese babeamiento, como que esa saliva que sale inconscientemente, que el paciente no lo puede controlar. Entonces, si el paciente está como bien en esta primera etapa, nosotros brindamos 3 consistencias de alimento. La primera es en forma de puré o gel, ¿verdad? Entonces se la damos al paciente. Este test se hace usualmente en pacientes que no tienen traqueostomía. Sin embargo, viendo la necesidad de que han habido bastantes pacientes que necesitamos que ya empiecen a comer, modificamos este test donde le agregamos como tinción color azul para verificar que el alimento que se le daba al paciente, se le daba el alimento al paciente, no salía de color azul a través de la traqueostomía. Si llegaba a salir ya sea alimento o secreciones tinturadas de este color, pues nosotros lo que hacíamos es suspenderla, ¿verdad? Y retomar nuevamente la prueba 8 días después. De igual manera se le volvía a hacer la misma pruebas preliminares al paciente y se le volvía a dar el alimento. Si en un periodo de 24 horas el paciente no presentaba ninguna fuga de alimento de color azul o las mismas secreciones de color azul, porque también puede ser que le salga alimento o las secreciones, porque esas son microaspiraciones silientes, ¿verdad? Que con la misma salivita se le puede ir. Entonces ahí podíamos verificar en ese caso. Si pasaban 24 horas después y no salía ningún tipo de contenido azul, significaba que el paciente había pasado la prueba. Todo eso lo hacíamos en compañía y apoyo del que estaba de terapia respiratoria con nosotros, porque si necesitaba aspirar en ese momento, pues lo hacía. Entonces esa es como una de las técnicas que nosotros hemos visto bien para que el paciente también se alimente, ¿verdad? Para no prolongar esa inanición que a veces se tiene a nivel hospitalario, y también que si el paciente ya tiene como la vía oral habilitada, pues también darle esa funcionalidad más fisiológica al paciente, y aclarando, ¿verdad? Que este es como un test que ha surgido por la necesidad que se ha visto. Sin embargo, el gold estándar tenemos que decir que es la prueba de test de vario a través de una radiografía que se hace, que ese es como el gold estándar, ¿verdad? Que se le da un líquido con tinción de prueba de vario al paciente y se le hace una radiografía y se verifica si hay el recorrido tal cual del alimento. Ajá, porque son, por si hay igual, ¿verdad? Microaspiraciones o broncoaspiración por alimento, que esa es como la prueba así que se tiene, ¿verdad? Pero esa rara vez se programa o rara vez se solicita. Y por eso es que se ha visto como una alternativa más práctica, digámoslo así, y utilizando otro tipo de recursos disponibles, porque también creo que eso puede ser un desafío o una limitante si tú quisieras como que a todos los pacientes se les realizara. Sí. No, es que no es posible realmente. Así es. Pero en resumen, con lo que tú nos has comentado, que considero que son hallazgos sumamente relevantes y que van en beneficio de la población hospitalizada. También destacar, pues, cuáles van a ser las implicaciones de los tratamientos médicos, las estancias prolongadas o, pues, cualquier otra situación que afecte la calidad de vida de los pacientes en el largo plazo, porque eso es muy común, que una persona que ha estado por tanto tiempo reciba este tipo de soportes, pero cómo va a tener implicancias en el largo plazo en su alimentación. Pues imagínate la alimentación, que es algo que tenés que hacer todos los días, claro, que es una función vital, pues, claro, justo. Y que no podés minimizar ni ver como algo de, no, ahí usted vaya probando. Cuando las personas desconocen este tipo de cosas. O sea, imagínate una persona con estas condiciones que se le han tenido que hacer estas pruebas, tenía que estar otro profesional atento, y en la casa como una persona, así la familia va a estar como, vamos a ver, así. No. Y que el familiar tiene miedo, porque es que el desconocimiento te va a generar miedo, inseguridad, porque no sabes cómo hacerlo. No, y que habrán muchas veces que lo que se prefiere es, mire, váyase usted enfermero conmigo a mi casa mientras
se recupera, cuando podés permitirte eso, pero es también porque obviamente te da miedo hacer algo que no sabes ni cómo, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante. Sí. Entonces yo quisiera cerrar pues con la relevancia, sí, que tiene la familia después de, durante y después los procesos de un paciente crítico, y también de profesionales como tú que están allí encargándose de que esta persona se sostenga, que el tratamiento médico sea efectivo. Y tú lo dijiste también en algún momento, que hay medicamentos, ya sea antibiótico o de otro tipo, que se están indicando en ese momento, y que si hay un adecuado soporte nutricional, esto puede verse potenciado. Entonces, sí, al final, la labor que tú haces... Sí, gracias. Y qué bueno conocerla, porque yo creo que eso es lo relevante también, darte el espacio para que nos podás sensibilizar, educar, que podamos entender, porque lo que hemos dicho siempre, con información, tener información quizás es la primera pieza, ¿no? Cuando vos tenés información, sabes incluso qué preguntar, qué esperar, por dónde van las cosas al buen salvadoreño, te permite tener esa claridad, pero cuando tú no lo conoces, es muy complejo. Y a veces, y lo que a lo mejor hay que resaltar, hay mecanismos que pueden favorecerte, es decir, a veces hay situaciones desfavorables, pero que esa situación desfavorable tenía o se podía haber dado un soporte y un acompañamiento, y entonces la situación a lo mejor sería otra historia y a veces no lo sabes. Entonces yo creo que contar contigo, Sandrita, y que nos expliques, hables y nos des toda esta información es valiosa para los familiares, pero no solo para ellos. Yo te hablo como profesional. A mí me parece estar sensibilizado y conocer esta información valiosa, relevante, y que deberíamos de conocerla. No nos vamos a hacer expertos, pero sí conocerla, entender y dar lugar a eso, el lugar que tiene el nutricionista clínico, hospitalario, en este tipo de pacientes. Así que de verdad que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y realmente me ha gustado mucho. Vamos a tener una segunda. Sí, vamos a tener una segunda intervención con otros temas que nos puedas platicar. Y les invitamos a que nos escuchen a través de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Podcast y Deezer. Pero que no se olviden de suscribirse también a nuestro canal de YouTube y nos van a identificar con la huellita azul de Ley del Efecto. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.